Mi corazón dejó de latir durante un minuto. Desde Paul de Mayo colapsando en el escenario hasta Chris Cormier sufriendo una devastadora lesión espinal que cambió su vida. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa transición? Infierno, tío. El infierno es y Justin Compton enfrentando 5 crisis de salud importantes en 6 meses. Durante 6 meses enfrenté como 5 o 6 cosas importantes. Aquí hay 20 fisicoculturistas que quedaron atrás después de que sus carreras se desmoronaron debido a lesiones, comenzando con uno cuya rodilla fue completamente destruida. Jean-Pierre Fuchs, el monstruo suizo de masa, se mantenía a 6 pies de altura y competía a más de 270 libras en condición definida. Terminó tan alto como séptimo en el Mr. Olympia de 1997 y fue ampliamente considerado como una amenaza futura de podio en la era más competitiva del deporte. Luego vino una sesión de fotos de la revista Flex en 2002. Una barra con 7 discos por lado, una sentadilla que había realizado cientos de veces antes. Entonces, bajé y sé exactamente que estaba en el ángulo de 90 grados. Y mi cuádriceps izquierdo simplemente se separó. ¿Lo sentiste? El izquierdo. Con el lado izquierdo desaparecido, todo ese peso se derrumbó sobre la pierna derecha y la rodilla derecha no tuvo a dónde ir. Entonces, todo el peso vino a mi lado derecho. Correcto. Y en su lugar, la seguridad no está en eso. Luego la pierna derecha comenzó a girar y la rótula se rompió. El cirujano que operó esa rodilla derecha describió el daño como si una bomba hubiera explotado dentro. La carrera competitiva que había hecho de Fuchs, uno de los monstruos de masa más temidos de su era, terminó en ese gimnasio esa tarde. Pasando a un fisicoculturista que tuvo una lesión de codo relacionada con el entrenamiento, Orville Burke había terminado sexto en el Mr. Olympia de 2001. Un resultado que lo posicionó como una amenaza legítima en un cartel lleno de los mejores fisicoculturistas vivos. El ancho y la musculosidad del profesional jamaicano-americano llamaron la atención del deporte y la trayectoria sugería que un top 3 no era una cuestión de posibilidad, sino de tiempo. A fines de 2002, una lesión de codo relacionada con el entrenamiento lo llevó a la mesa de operaciones. Lo que se suponía era una cirugía de codo de rutina desencadenó un paro cardíaco cuando su corazón agrandado preexistente y la presión arterial elevada, ambos riesgos bien documentados en atletas de construcción de masa extrema, se dieron bajo el procedimiento. Burke entró en coma. Sus riñones comenzaron a fallar. Fue colocado en soporte vital y diálisis con su familia preparándose para lo peor. Sobrevivió. Eso es un milagro, pero nunca volvió a competir. No más escenarios, sin más llamadas, sin contratos, sin reportajes destacados. El impulso que lo había hecho un contendiente de Olimpia desapareció por completo de la noche a la mañana, y la industria redirigió su atención sin ceremonia. Los foros de fisiculturismo y los retrospectivos de Facebook volverían a él años después etiquetándolo como el fisicoculturista olvidado, un hombre definido más por la carrera que nunca pudo terminar que por la que tuvo la oportunidad de construir. El siguiente es un fisicoculturista que tuvo una lesión oculta durante años. Dennis Wolf fue un ejecutor consistente del top 10 de Olimpia con un físico de marco de X característico, cintura estrecha y suficiente desarrollo general para ganar el Arnold Classic Europe de 2014. Entrenó con disciplina, compitió con intensidad y fue uno de los pocos hombres del circuito genuinamente capaces de causar daño en la parte superior de la división abierta. Pero en algún lugar debajo de todo ese músculo, algo se estaba deteriorando silenciosamente. Wolf comenzó a sentirlo durante el entrenamiento de espalda, un movimiento involuntario incontrolado en un brazo, como si la conexión neural al músculo se hubiera interrumpido por completo. Esperó semanas antes de ver a un médico. La resonancia magnética confirmó lo que los síntomas habían estado advirtiendo: discos herniados en C4, C5, C6 y 7. Una cirugía de 2016 fusionó 3 de esos discos. Bajó aproximadamente 230 libras durante la recuperación. Intentó un regreso en el Arnold Classic de 2018, terminó segundo, y supo casi inmediatamente al estar en las rondas de comparación que la versión de sí mismo que había estado compitiendo por ubicaciones de Olimpia se había ido. Afirmó directamente que sabía que nunca volvería a ser el mismo, que lo sintió desde las primeras semanas de su prep de regreso. Se retiró poco después. Avanzando hacia un fisicoculturista que sufrió una lesión espinal que lo dejó luchando por la capacidad de Chris Cormier, pasó más de una década de pie en el mismo escenario que Ronnie Coleman y Flex Wheeler y aguantándose. 4 títulos de Ironman, victorias en San Francisco y Austria, múltiples finales de top 6 en Olimpia durante una de las eras más competitivas que el deporte haya visto. Luego llegó la tragedia. A mediados de 2006, una lesión espinal llevó a una infección grave que se propagó a través de sus vértebras, hospitalizándolo y dejándolo luchando por su capacidad de caminar. Fue colocado en coma inducido médicamente y tuvo que reaprender movimientos básicos desde cero después de despertarse. Infierno, tío.
El infierno es infierno, es infierno, es infierno, es infierno en la tierra, ¿sabes? Para cuando Cormier pudo regresar a la competencia, su columna vertebral había desarrollado una nueva curvatura por el daño. Compitió 2 veces más, pero la posición de Olimpia nunca llegó. Hizo la transición completamente a la preparación y ahora es considerado como una de las mentes de preparación más respetadas del deporte, pero la versión principal de Chris Cormier fue silenciosamente terminada por una bacteria que ningún entrenamiento podría combatir. El siguiente es un fisicoculturista que se retiró después de que una lesión avanzó a una atrofia irreversible en un lado de su Gunnar Rosbo. La mayoría de los aficionados que encuentren el nombre Gunnar Rosbo hoy tendrán que buscarlo. Esa ausencia es precisamente la tragedia. El competidor noruego de la era dorada llevaba brazos de 21 pulgadas, ancho estructural extraordinario y una estética de cintura pequeña que los contemporáneos comparaban directamente con un joven Arnold Schwarzenegger. Terminó segundo en los Campeonatos Mundiales Aficionados de IFBB 1981 y su trayectoria apuntaba inequívocamente hacia un lugar entre la élite del deporte. Luego un nervio pinzado se lo llevó todo. La lesión causó atrofia progresiva irreversible en un lado completo de su cuerpo, una asimetría estructural que ningún entrenamiento podría corregir. Para un deporte construido sobre el ideal del equilibrio de imagen-espejo, el diagnóstico fue efectivamente una sentencia de muerte de carrera. Intentó continuar compitiendo, pero la disparidad hizo que la supervivencia de juzgamiento de nivel superior fuera casi imposible. Se retiró después de perder ante Lee Haney y se desvaneció completamente de la vista pública. Los artículos retrospectivos sobre los talentos más pasados por alto del deporte volvían a Rosbo repetidamente con un tipo particular de tristeza. No solo por la carrera que terminó, sino por la persona que desapareció en la oscuridad, mientras el deporte se movía a su próxima generación de nombres, sin tan siquiera reconocer lo que se había perdido. Este próximo fisicoculturista tuvo demasiadas crisis de salud en el trabajo. Justin Compton, múltiples ganancias en shows profesionales, un top 10 de Olimpia y proporciones que la comunidad de fisiculturismo tiende a discutir durante décadas. Fue, por cualquier evaluación honesta, una de las perspectivas más emocionantes en la historia reciente de la división abierta. Luego, en la primera semana de enero de 2017, 5 o 6 crisis principales llegaron dentro de 6 meses. Diría que durante 6 meses enfrenté como 5 o 6 cosas importantes que sucedieron. Una infección aséptica lo puso en la UCI durante casi 2 semanas. Un desgarro del labro que había estado soportando durante años se volvió completamente inmanejable. Luego neumonía. Luego un episodio de vesícula biliar fue lo suficientemente serio como para devolverlo a una cama de hospital. Y bajo todo esto, el peso psicológico de ver cómo 14 años de trabajo corporal simplemente desaparecen en semanas. Porque simplemente viste qué tan rápido simplemente se puede arrancar la alfombra de debajo de ti. Pusiste 15 años de tu vida en ello para verlo todo desaparecer en 3 a 4 meses. Los patrocinios se evaporaron. El mundo competitivo que lo había estado celebrando 6 meses antes, avanzó sin ninguna ceremonia. Pasando a otro fisicoculturista que tuvo que reaprender a caminar después de una lesión, Zach Khan llegó a la escena del fisiculturismo como un evento físico. La capacidad del profesional británico-pakistaní para aumentar tamaño a un ritmo que genuinamente sorprendió a observadores experimentados, le ganó los campeonatos británicos en 2009 y una tarjeta profesional que vino con expectativas reales adjuntas. En círculos serios, la pregunta nunca fue si importaría en la división abierta, solo cuánto tiempo antes. El 8 de junio de 2010, mientras realizaba sentadillas de hack pesadas, ambos tendones rotulianos se rompieron simultáneamente, fallo bilateral. Con casi 300 libras, tuvo que reaprender a caminar. Las complicaciones postquirúrgicas incluyeron una infección de estafilococo en una de las rodillas reparadas. Se cayó durante la recuperación y reabrió heridas. Fue reforzado durante 8 semanas. Fue un proceso largo, angustioso y profundamente aislante que el deporte vio en gran medida de lejos. Hizo múltiples intentos de regreso. Regresó al escenario en 2017, pero las lesiones habían comprometido permanentemente su fuerza y simetría de pierna, los 2 atributos más críticos para la división que intentaba dominar. Las colocaciones fueron pobres. La comunidad que una vez había escrito entusiastamente sobre su potencial tranquilamente, reasignó su entusiasmo a otros. Khan mantiene una presencia de perfil más bajo hoy, pero la carrera que una vez parecía casi inevitable nunca se materializó. Este próximo fisicoculturista perdió su pasión por el deporte después de una serie de lesiones. Callum von Moger, el físico estético y similar a Arnold del australiano, le ganó múltiples títulos de Mr. Universe y lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles en el universo en línea del deporte. Luego las lesiones llegaron en rápida sucesión. En noviembre de 2017, un tendón de bíceps se rompió por completo, requiriendo cirugía y terminando el entrenamiento durante meses.
Luego, en abril de 2018, durante un incidente de escalada recreativa en Australia, rompió su tendón del cuádriceps derecho, dislocó su rótula y desarrolló coágulos de sangre requiriendo cirugía de emergencia. Después de pasar por todas estas lesiones, los contratiempos y cosas, no sé si fui no incluso un poco fuera del fisiculturismo, que es una bendición disfrazada, ¿sabes? Porque me permitió hacer otras cosas y perdió aproximadamente 50 libras de músculo durante el periodo de recuperación combinado. Su cronograma competitivo fue borrado. Callum von Moger mismo admitió perder su pasión por el entrenamiento en puntos durante la recuperación. Una confesión que aterrizó con peso particular de alguien cuya identidad completa había sido construida alrededor del gimnasio. Hizo regresos parciales, pero la versión de Callum von Moger, que una vez se veía como el próximo gran nombre en la genealogía del fisiculturismo, nunca volvió completamente, avanzando hacia un fisicoculturista que quedó paralizado de la cintura para abajo después de una lesión de médula espinal. Chris Dim estaba construyendo hacia una relevancia legítima de división abierta cuando su cuerpo simplemente dejó de cooperar. En 2007 sufrió una disección aórtica, un evento vinculado a las demandas físicas extremas del entrenamiento y la preparación de competencia de nivel élite, y las cirugías y hospitalizaciones que siguieron forzaron su retiro inicial del deporte. Todavía estaba bien dentro de lo que debería haber sido su primer competitivo. Regresó. Esa parte merece reconocimiento. Regresó a la competencia y se abrió paso nuevamente en forma legítima, pero en 2012, una cirugía de reparación de stent aórtico desencadenó un accidente cerebrovascular que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. Una lesión de médula espinal que lo colocó en una silla de ruedas permanentemente. Encontró la división de silla de ruedas y compitió allí, terminando tan alto como segundo en el Arnold y tercero en el Mr. Olympia. Mantiene una presencia en línea activa y habla abiertamente sobre resiliencia y avanzar. Quienes lo siguen describen inspiración genuina, pero la carrera de división abierta que debería haber tenido años de pista restantes, la versión de Chris Dim que se suponía estaba de pie en los llamados abiertos, fue tomada en un momento que ninguna determinación podría invertir completamente. El siguiente es un fisicoculturista que casi muere en el escenario de una plétora de lesiones, Paul Dillett. Sus medidas físicas eran del tipo que hacía que la gente se detuviera y mirara. Brazos de 24 pulgadas, cuádriceps de 32 pulgadas. Era un nombre familiar en la era más competitiva del deporte, un favorito de los aficionados, y una característica en las esferas superiores de la alineación de Olympia. Pero lo que la mayoría de la gente recuerda escuchar su nombre es el Arnold Classic. Mi cuerpo literalmente se acalambraba de mi entero, ¿sabes? De todo mis piernas, mis pies, mis pantorrillas, mis cuádriceps, mi estómago, mi espalda baja, así que iba todo el camino hasta el corazón. La deshidratación extrema y un grave desequilibrio de electrolitos habían desencadenado calambres de cuerpo completo, tan catastróficos que los paramédicos no podían insertar una vía intravenosa en sus venas. Los funcionarios lo sacaron del escenario. Mi corazón dejó de latir durante un minuto. Durante un minuto sí, estaba tan seco que ni siquiera podían poner la aguja cuarto en mis venas. Estaba clínicamente muerto por... Fue revivido, eventualmente regresó a la competencia, pero Dillett mismo reconoció que nunca fue el mismo después de ese día. El acondicionamiento que lo había hecho una amenaza genuina nunca regresó completamente. La industria, después de todo, recordó el colapso más que la carrera. Pasando a un fisicoculturista que perdió el impulso que había pasado años acumulando por algunas lesiones. Víctor Martínez terminó segundo en el Mr. Olympia de 2007, un resultado que lo colocó en la cumbre absoluta del fisiculturismo de división abierta e indicó al mundo que los mejores Olimpias del dominador dominicano aún estaban por delante. Tenía 31 años. El campeonato parecía no solo posible, sino plausible. Luego, solo semanas antes de uno de los shows más grandes del año, el tendón rotuliano izquierdo cedió. Se perdió el Arnold Classic de 2008 y el Mr. Olympia de 2008 completamente, perdiendo el impulso que había pasado años acumulando en el momento preciso en que debería haberse traducido en una carrera de campeonato. Regresó fuertemente en 2009, terminando subcampeón en el Arnold, ante un Kai Greene en auge, pero múltiples cirugías espinales siguieron en los años posteriores, cada una cobrando otro precio en un cuerpo que ya había dado más de lo que debería haber sido pedido que diera. ¿Crees que es solo la lesión exacta a ese músculo o algo que injurias, pero ese músculo está conectado a otras terminaciones nerviosas? Sí, y luego eso es cuando los músculos comienzan a colapsar. La ventana que se abrió con esa colocación de Olympia de 2007 se cerró antes de que alguna vez caminara completamente a través, avanzando hacia el próximo fisicoculturista en la lista.
Tom Prince, su tren inferior aún es discutido en términos reverentes, casi incrédulos por personas que lo vieron competir a fines de los años 90. Su densidad, acondicionamiento y desarrollo de pierna fueron descritos por muchos en la comunidad como entre los mayores jamás colocados en un escenario profesional en la división abierta. No era simplemente una estrella en ascenso, fue, en la evaluación honesta de los que lo vieron en persona, un futuro campeón. Mientras se preparaba para la Noche de Campeones de 2001, cortando peso corporal extremo en medio de una fuerte dependencia de medicamentos para el dolor, fue diagnosticado con glomerulosclerosis focal segmentaria, una enfermedad renal devastadora. Si las demandas de su preparación aceleraron la condición, o habría surgido de todas formas, nunca fue resueltamente definido. Lo que era claro era el resultado: retiro inmediato y permanente del deporte. Un trasplante de riñón de 2012 falló 2 años después, dejándolo en diálisis el resto de su vida. Su físico competitivo se había ido hace mucho. Se había mudado a la gestión de propiedades en gran medida fuera de la vista pública. Y luego, el 5 de febrero de 2022, Tom Prince murió a los 52 años por complicaciones relacionadas con el cáncer. El deporte que una vez había celebrado sus dones raros se había movido décadas antes, y uno de sus artistas genuinamente talentosos se fue silenciosamente. El siguiente, un fisicoculturista cuyo músculo se desprendió del apego. Rick L. fue una característica de la cultura del fisiculturismo de los años 80, un físico que le valió más de 150 portadas de revistas, campañas de Nike, y un papel destacado de coanfitrión en ESPN's Body Shaping. Ganó Mr. Los Ángeles, colocó segundo en Mr. California, y fue visto por aquellos que rastreaban su trayectoria como un futuro competidor de nivel Olimpia, cuyos mejores desempeños aún estaban por delante. En agosto de 1987 en Gold's Gym en Venice, esa proyección terminó en una sola repetición fallida. Al intentar un press de banca que excedía 500 libras, Valente sufrió un desgarro pectoral catastrófico de tercer grado. El músculo se desprendió completamente del apego. Siguió la cirugía, pero la simetría del pecho e integridad estructural que habían definido su físico fueron comprometidas permanentemente. Afirmó abiertamente después que su cuerpo nunca se vio igual de nuevo y que competir al nivel requerido ya no era realista. Pasó al entrenamiento personal en Gold's Venice, continuó el trabajo de modelado y fue coanfitrión de televisión de ESPN. Sigue activo hoy, aún entrenándose en sus últimos 60 años y compartiendo lo que él llama métodos de entrenamiento de la vieja escuela a través de redes sociales. La versión competitiva de Rick Valente, la que se suponía estaba de pie en el escenario de Olimpia y hacía su caso, fue detenida por un peso que simplemente no le importaban sus ambiciones. El siguiente es otro fisicoculturista cuya historia tuvo uno de los finales más tranquilos y más dolorosos del deporte. Steve Michalik, el profesional estadounidense, ganó 22 títulos competitivos en un auge meteórico a través de los años 70, reclamando el Mr. América de 1972 y el título de clase, Mr. Universe de Nava de 1975, antes de que un camión volquete pasara sobre su vehículo y lo dejara paralizado de la cintura para abajo con daño severo de columna espinal y nervio ciático. Los doctores le dijeron que nunca volvería a caminar, ciertamente nunca entrenar. Él los demostró mal. 3 años de rehabilitación implacable después, caminó de regreso a un escenario de fisiculturismo. Arnold Schwarzenegger mismo lo presentó como el fisicoculturista fantasma, un momento que movió a una audiencia que entendía en tiempo real exactamente lo que estaba de pie ante ellos. Compitió algunos momentos más después, pero el físico de antes del accidente nunca regresó completamente, y años de suplementación extrema crearon consecuencias de cascada de salud separadas: infarto de miocardio, tumores hepáticos, enfermedad renal, accidentes cerebrovasculares. Un trasplante de riñón de 2011 fue seguido por su emergencia como un defensor antiesteroides. El deporte se había movido décadas antes de que llegara a ese punto. Steve Michalik murió el 24 de mayo de 2012 a los 63 años, recordado por un círculo dedicado y en gran medida olvidado por la industria que lo había celebrado. Pasando a otro fisicoculturista cuya lesión ocurrió frente a una cámara, Ryan Crowley. El masivo prospecto británico estaba entrenando en Dubái en marzo de 2021 cuando intentaba un press de banca inclinado pesado. Su tendón pectoral derecho se desprendió completamente del hueso en metraje, que se propagó instantáneamente a través de Internet de fitness e inmediatamente fue etiquetado como uno de los desgarres de pec más gráficos jamás filmados. La cirugía de emergencia vino dentro de 24 horas. Se produjo un desgarro parcial durante la recuperación temprana. El impacto mental fue, por su propia cuenta, tan significativo como el daño físico. Describió sentirse inútil y como un fracaso en las semanas que siguieron, un reflejo de cuánto de su identidad había sido envuelto en lo que su cuerpo podría realizar. Continuó entrenando piernas y otras áreas mientras el pecho sanaba.
trabajó hacia un regreso, pero su press de banca fue limitado posteriormente a pesos ligeros, y el debut competitivo que había sido anticipado antes de la lesión permaneció indefinidamente diferido. El momento viral del desgarro le dio una audiencia que buscaba drama. Cuando el drama se resolvió en una historia de recuperación lenta e insípida, esa audiencia se movió al siguiente clip dramático. La carrera que esos espectadores habían anticipado brevemente nunca se materializó completamente. Este próximo fisicoculturista acumuló tensiones y desgarros a lo largo de los años antes de que su cuerpo simplemente no pudiera. Johnny O. Jackson no construyó su carrera sobre la sutileza. El powerlifter de Texas que se convirtió en fisicoculturista fue una característica en Metroflex y fue celebrado por una densidad de tren superior que lo hizo uno de las presencias físicamente distintivas más en la división abierta a lo largo de su larga carrera consistente. Estableció récords mundiales en el peso muerto y la sentadilla, y entrenó con un compromiso con hierro pesado que la mayoría de los competidores reconocieron como genuinamente extremo. El cuerpo presentó una factura finalmente. Las tensiones y desgarros del tren inferior múltiple se acumularon en sus años competitivos, incluyendo una lesión visible de cuádriceps en un evento de Super League de 2017, mientras intentaba una sentadilla de 425 libras que le requería soltar completamente la barra a mitad de la elevación. Episodios de estrés de preparación de concurso extremo, incluyendo hospitalización por problemas relacionados con órganos, subrayó aún más qué tan profundamente las demandas del deporte habían agotado sus reservas físicas a lo largo de los años. Jackson mantuvo su longevidad competitiva a través de consistencia y coraje puro, pero el avance de Olimpia que su físico argumentablemente merecía a lo largo de sus años pico nunca llegó. Permanece respetado en la comunidad de fisiculturismo de Dallas-Fort Worth a través de su show anual de MPC. Pero la versión de Johnny Jackson que levantaba pesas que hacía que otros competidores se sintieran incómodos ahora vive casi enteramente en retrospectivas de YouTube. Avanzando hacia un fisicoculturista que tuvo uno de los cuerpos superiores más extraordinarios jamás colocados en un escenario profesional de fisiculturismo. Joel Stoops poseyó una espalda descrita por aficionados y competidores por igual como una de las más anchas y detalladas en la historia del deporte, legítimamente mencionada en la misma respiración que Ronnie Coleman y Dorian Yates en conversaciones sobre pura masa y espesor. El profesional bahameño fue un evento físico de la cintura hacia arriba, pero Joel Stoops había comenzado su viaje competitivo relativamente tarde, recogiendo el deporte seriamente alrededor de los 29 años después de una carrera como piloto de aerolínea. Y solo 1 año en entrenamiento serio, durante un juego de baloncesto casual, poco después de una sesión de pierna pesada. Ambos músculos de los cuádriceps se desgarraron limpiamente de los tendones rotulianos simultáneamente. La cirugía los volvió a unir, pero las piernas fueron comprometidas permanentemente. La carga era limitada, la simetría nunca se logró completamente, y el tren inferior que debería haber sido coincidente con su cuerpo superior imposible, simplemente nunca se desarrolló al estándar que la división requería. Se convirtió en profesional en 2003, pero nunca se rompió en el nivel superior absoluto. Se retiró y se desvaneció en gran medida de vista competitiva, emergiendo solo en discusiones de mejores espaldas donde los aficionados encuentran ese cuerpo superior extraordinario e inmediatamente se encuentran preguntándose: ¿qué hubiera pasado si el juego de baloncesto hubiera ido diferente? El siguiente es un fisicoculturista que sufrió una lesión de un accidente fortuito. Branch Warren, 2 títulos de Arnold Classic y un acabado de subcampeón en el Mr. Olympia. Fue por reputación, el hombre que trabaja más duro en el gimnasio. Y luego el cuádriceps se desgarró completamente del hueso. Todo va muy bien. Hay una tormenta eléctrica. Bajo del bordillo resbalé, simplemente se rompió. ¡Wow! El tendón del cuádriceps simplemente se rompió del hueso. En ese momento, ningún atleta había regresado con éxito a la competencia de élite de una avulsión completa del tendón del cuádriceps. Warren sabía esto. Se sentó con eso durante 2 días mientras Internet escribía su obituario competitivo y luego decidió que se iba en sus propios términos. Las circunstancias van a dictar quién soy, dije, cuando dejo el deporte me voy en mis propios términos. Regresó, ganó, y no solo el show, y en ese punto pensé, está bien, tenemos esto. Eso es fantástico. Qué increíble, gané el más muscular, gané la opción del pueblo, gané el show y obtuve el premio al mejor posador. Pero el daño acumulativo de tríceps desgarrados, una reparación del manguito rotador y años del estilo de entrenamiento más brutalmente exigente del deporte finalmente terminó su primer momento. Se retiró en 2015 y ahora dirige un negocio exitoso de cecina de res en Texas. Este próximo fisicoculturista tuvo varios desgarros y cirugías antes de una amputación en 2019. Flex Wheeler tuvo múltiples desgarres del manguito rotador y cirugías que limitaron su poder de prensa durante su primer competitivo.
enfermedad renal, glomerulosclerosis focal segmentaria que requería un trasplante seguido, problemas de circulación, coágulos de sangre, cirugía de espalda, COVID-19, y luego en 2019 una amputación de abajo de la rodilla de su pierna derecha. Un momento que reenmarcar cada conversación sobre su carrera de una delegado estético a una de supervivencia. Flex Wheeler aún está aquí. Entrena, habla, pero la distancia psicológica entre donde estaba en su pico y donde las circunstancias lo han traído, eso no es una transición que se resuelve tranquila o claramente, no importa cuánto tiempo pase. Cuando me miro en el espejo, y es extremadamente difícil, ¿sabes? Sabiendo que me veía de cierta manera hace solo un año. El sultán de la simetría, por sus propias palabras reducido a un mero mortal, dicho con humor, mantenido junto con paz ganada con dificultad, pero conteniendo dentro la totalidad del peso de todo lo que este deporte extrae de la gente que le da todo lo que tienen. Y ahora estoy, ¿sabes? Puedo decirlo de manera burlona ahora, ¿sabes? Entonces diría, Giz, estoy reducido a solo un mero mortal. Último en la lista es un fisicoculturista que se perdió el Mr. Olympia de 2023 debido a lesiones. Nick Walker. El profesional estadounidense explotó en la división abierta como una de las nuevas entradas más impresionantes físicamente en años, terminando tercero en el Mr. Olympia de 2022, con un físico denso y ancho que portaba desarrollo de cuádriceps que